A mediados de siglo, en el año 1956, la familia Hitchens, de un barrio londinense llamado Battersea, iba a experimentar uno de los sucesos paranormales más importantes, terroríficos y documentados de toda la historia. Sucedió en el número 63 de la calle Whitgrave Road, al sur de Londres, un barrio pobre, obrero y por tanto de pocos recursos, lo cual iba a impedir que aquella familia pudiera cambiar de casa, por más que lo desearan. En la casa vivía el padre, Wally, que trabajaba de conductor de trenes de poco más de 40 años, su esposa Kitty, un poco mayor que él, y trabajaba de administrativa. Luego también vivía la abuela y madre de Wally, y el hijo adoptivo de la abuela, un joven de 20 años llamado John. Y la hija, Shirley, que con 15 años se iba a convertir en el epicentro de esta terrorífica historia. Un día, de repente, aparece en la cama de Shirley una ornamentada llave plateada que tenía aspecto de época y nada tenía que ver con la casa. Así que van a preguntar a su padre por aquella misteriosa llave. No parece ser de nadie de la familia y la dejan al lado de la chimenea. El padre, cuando va a la chimenea a recoger la llave, no la ve. Desapareció repentinamente y apareció nuevamente en la cama de la hija, sobre la almohada. Ninguno afirma haber movido la llave de la cama. Hasta aquí, todo parecía una broma pesada. Dejan la llave encima de la mesa y es a partir de ese momento cuando se empieza a escuchar unos ruidos infernales. Unos ruidos de un volumen tan alto como para no dejar descansar a los que se encontraban en la casa ni a sus vecinos de alrededor tampoco. Decían que el sonido era como si estuvieran taladrando las paredes. Los vecinos empiezan a discutir con los Hitchens por el ruido, pero ellos les explican que por mucho que los ruidos provengan de su casa, ellos no tienen nada que ver y nos explican qué es lo que está pasando. Y así todos los días, semana tras semana, esta familia necesitaba desesperadamente encontrar la razón de ese ruido estruendoso y ensordecedor que no dejaba descansar a nadie de la zona. No tardaría en llegar la policía y otros profesionales de la construcción, pero sin embargo su llegada fue en vano. Nadie le dio una solución al problema. Así que el ruido seguía sonando, y era como si algún ente quisiera llamar la atención para poder lograr comunicarse con este mundo. Pero dado que nadie se comunicaba con este ente, los ruidos empezaron a ser cada vez más intensos. Empezaron los sucesos paranormales a moverse objetos por sí solos. En definitiva, empezó a intensificarse las actividades paranormales. Sin embargo, esta actividad se centraba en torno a Shirley, la niña de 15 años asustada y aterrorizada. Ella decía que tenía la sensación de que constantemente había alguien observándola. Harold Chilbert, investigador psíquico, habla con la familia. Se interesa por el caso y la pequeña Shirley. Shirley le dice que el miedo de verdad es como una enfermedad que te va poco a poco consumiendo hasta que llega un momento en el que no puedes ni caminar, ni hablar, ni siquiera pensar. En el momento en el que ya únicamente se planteaba el suceso como algo paranormal, deciden ponerle un nombre, seguramente para ayudar a aliviar las tensiones provocadas, y deciden llamarlo Donald. Intentan comunicarse con él a través de golpes. Un golpe es no, 2 golpes es sí. Después de 3 semanas, el movimiento de los objetos empiezan a ser cada vez más bruscos. Ollas, sartenes, estufas volando, las zapatillas de su padre, caminando solas por el pasillo. Todo tipo de objetos se desplazaban hacia ellos de manera agresiva, pero el hecho que marcó un antes y un después fue cuando escucharon a Shirley gritar en su cuarto. La familia entró y la vieron flotando en su cuarto, a unos 15 centímetros de la cama. Tanto iba en crecimiento la ira de este ente que hasta se provocaron algunos incendios espontáneos, y sus actos eran cada vez más violentos. En una ocasión, una de las noches, el ente Donald los llama, y cuando los tiene a todos reunidos en mitad de unos murmullos de personas invisibles, se oye la voz de una mujer que dice llamarse Sara,
y que resultaba ser la madre de la abuela que comunica con ellos. La abuela quedó traumatizada y llena de confusión, aún más si cabe. También empezaron a llegarles cartas a partir del momento de la llegada del parapsicólogo Chilbert. ¿Motivaría él la comunicación mediante la carta? Pero fue la levitación lo que llamó la atención de los medios de comunicación. La policía llega a irrumpir un ritual de un vidente que había ido a casa para exorcizar tras recibir una llamada de los vecinos denunciando que se estaba practicando magia negra en aquella casa. Estas historias se estuvieron repitiendo durante 12 años. Hola gente, bienvenidos a este canal, La Liga de las Almas Libres. En este vídeo que acabamos de ver de esta entidad en Battersea, he de decir que la noticia fue tan impactante, que esto sí que no lo hemos mencionado, que esta noticia se llevó a la Cámara de los Comunes del Parlamento, ahí en Londres. Evidentemente fue una noticia tan grotesca, llamó tanto la atención que se llegó a mandar hasta allí. Y allí se empezaron a argumentar o a ver qué podían hacer y, bueno, pues como ya hemos dicho, ¿no? Enviar a gente de la construcción, algunos policías, todo muy en vano. Esta historia es una historia que, bueno, es de las más famosas, además es de las mejores documentadas. De las mejores documentadas digo porque fueron aquí a esta Cámara de los Comunes en el Parlamento. Da igual porque al final, pase lo que pase, con este tipo de historias siempre tenemos lo mismo. Y cuando me refiero a lo mismo, tenemos a gente asustada, que en este caso son las víctimas, pero lo quiero decir por el entorno de los vecinos, que cuando la familia van a buscar a un psíquico para que les limpie la casa, pues ellos llaman a la policía, ¿no? Diciendo que están practicando algún tipo de hechicería o de magia negra para que los detengan. Es decir, aquí se mezcla todo: el miedo, la ignorancia de los vecinos, el acusar al otro y bueno, es lo que pasa, ¿no? Que con el miedo, en lugar de unirnos para hacernos más fuertes, nos separa, nos disgrega y nos acusamos los unos a los otros simplemente porque no entendemos lo que está pasando. Me ha parecido una locura esta historia. Creo que es una de las historias más fuertes que yo he escuchado sobre fantasmas o sobre entidades. Las personas que creéis en estos asuntos, pues aquí tenéis una historia más para que disfrutéis y espero que os haya gustado. Y a las personas que no creen en estos asuntos o que no lo ven posible, no os preocupéis porque aquí yo os voy a seguir bombardeando a información para que sigáis discutiendo entre vosotros mismos a ver qué os parece este tema. Llegarán más noticias, llegarán más historias. Y bueno, hasta ahora pues muchas gracias por asistir a este canal. Un fuerte abrazo a todos y feliz año.